Pues pasaremos del 26 al 32. Leo, no hay necesidad de que contesten, sino que sigan la lectura, ¿ok? Nehemías 3 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseá, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Aía, de los plateros, al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Hasabnías. Vamos al versículo 26. Y los sirvientes del templo que habían en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Entonces recibamos al pastor Guillermo Gómez, que va a exponer la palabra el día de hoy. Paso. Buenos días, por favor, tome asiento si es tan amable. Muy bien, como lo acaba de mencionar el hermano Oscar Pardo, soy el pastor Guillermo Gómez y traigo un saludo de parte de la Iglesia Bautista Gracia Soberana. Y es para mí en verdad un regocijo, un placer y también
un privilegio el que los pastores aquí en la iglesia Pan de Vida me hayan invitado para poder conocer más de la familia de la fe, de la gran familia de la fe que Dios en su gracia ha querido llamar para conformar su pueblo. En esta oportunidad, hermanos, quisiera recordar un proverbio popular que afirma que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero las Escrituras también nos dicen que no es bueno ni agradable a Dios que prometas y no cumplas. Quienes hemos hecho una profesión de fe en Jesucristo, debemos confrontarnos con un gran desafío. Ese desafío involucra el compromiso de seguir al Señor, unirnos a una membresía en la iglesia local y trabajar en la obra. Así que, hermanos, amigos, yo les invito esta mañana a que consideremos la importancia, la trascendencia del compromiso y de los votos que hacemos cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y voluntariamente decidimos seguir sus pisadas y someternos a su señorío. Muchas veces pensamos que tener buenas intenciones, simpatía hacia Dios, una buena relación con los cristianos, es suficiente para creer que hacemos verdaderamente parte del pueblo de Dios y de los que participan de su beneplácito. Hoy, a la luz de este libro de Nehemías, somos exhortados a evaluar qué es lo que abarca nuestro llamado, la convocatoria que el Señor Jesús nos hizo una vez a seguirle. ¿Cuáles son sus implicaciones? Los deberes que involucra formar parte de su pueblo, de la familia de la fe, del real sacerdocio, de la membresía de su iglesia. La manera como usted y yo concursamos en la obra del reino de Dios deja al descubierto si en verdad hemos entendido todo lo que abarca ese llamado del Señor y si en verdad podemos ser reconocidos como parte de su pueblo, como miembros de su iglesia. Hoy veremos a la luz del capítulo 3 de Nehemías, que leíamos algunos versos públicamente, cómo el Señor edifica su iglesia con los miembros que fielmente le siguen y se han comprometido en la obra. Por lo cual hoy el tema de nuestra meditación lo he llamado comprometidos con la obra del Señor. Y daremos una mirada a las responsabilidades de los miembros de la iglesia de Cristo. Consideraremos que tales miembros son llamados a la obra y en primer lugar deben entender cuál es la obra que hay que hacer. En segundo lugar, saben cuáles son las demandas del trabajo que hay que hacer. Y en tercer lugar, están dispuestos a poner manos a la obra. Sin más preámbulos, permítame iniciar con el primer aspecto. Y lo he llamado mi conocimiento de la obra del Señor. Creo que es importante que usted y yo, hermano, amigo, consideremos cada vez con mayor cuidado a la luz de la Escritura qué es lo que el Señor quiere que hagamos en su obra. Muchos son los que por gracia reciben el Evangelio, hacen una profesión de fe,
en Cristo, pero por cualquier circunstancia no llegan a conocer cuidadosamente y a fondo cuál es su rol, cuál es el papel y la función que deben cumplir ahora que hacen parte del pueblo de Dios, ahora que son ciudadanos del reino de Dios y miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Algunos lo ignoran porque no lo han estudiado, no lo han meditado aún, no tienen todavía suficiente luz, pero otros lo saben y son indiferentes a ello. Son indiferentes, y tanto los unos como los otros no podemos estar al margen de este gran plan donde Dios ha querido involucrarnos. Hay una obra por cumplir, hermano, amigo, y muchas veces, con un mal o deficiente entendimiento de este punto, usted y yo llegamos a pensar que ser miembro de una iglesia significa que ahora la iglesia gira alrededor mío. Y espero qué beneficios me da la iglesia. ¿Qué me aporta la iglesia? Reducimos el evangelio de una manera egoísta, direccionando todos los intereses hacia nuestro bienestar espiritual, emocional, temporal, etc. Pero debemos recordar algo bien importante. El Señor, Cristo Jesús, fue enviado por el Padre a buscar y salvar lo que se había perdido por causa del pecado, a deshacer las obras del diablo, a reconstruir las ruinas que el enemigo y el pecado ha dejado en nuestra alma a su paso, a restaurar el reino de Dios en la tierra. Y eso demanda un compromiso, una labor de parte de los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta misión, el Señor Jesús la revela a sus discípulos cuando afirman el Evangelio: yo he venido para edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él afirma que ha venido a edificar una iglesia y dejó claro a sus discípulos también que la edificación de la iglesia resume su plan. Eso es lo que él ha venido a hacer, edificar una iglesia. El Padre le ha encargado esa obra. Y todo esto, hermano y amigo, queda muy bien ilustrado en lo que registra el libro de Nehemías y lo que éste enseña. No solamente en el capítulo 3, sino cuando usted tenga oportunidad en todo el libro. Ahí lo vamos a aprender. Vamos a ver que Dios comisiona y envía a Nehemías a reconstruir unas ruinas. Las ruinas que dejaron tras sí los enemigos de Dios como consecuencia del pecado. El pecado solo dejó para el pueblo desolación, ruina, deportación. Pero Dios en su gracia nos muestra este libro, va a revertir esto. Va a enviar a su siervo Nehemías para que adelante la obra con la participación de todo el pueblo, con la participación de todos aquellos que Dios mismo también hizo volver del exilio para que se establezcan en la tierra que Él les ha otorgado. Este es un gran panorama del pueblo de Dios volviendo a su tierra. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, para la gloria de Dios. La Jerusalén terrenal debe ser restaurada
en este contexto de Nehemías. Pero esta Jerusalén terrenal, hermano, amigo, en las Escrituras nos está señalando hacia otra Jerusalén. ¿Sabe cuál? La Jerusalén celestial. Nos está señalando, según el Nuevo Testamento, a esa Jerusalén celestial que no solamente es una gran ciudad conformada por un número incontable de personas de toda raza, nación, sino que esa Jerusalén celestial es la iglesia que el Señor vino a edificar. Así que la obra de restauración de Jerusalén, la que nos presenta Nehemías, es una manera muy cuidadosa como Dios quiere enseñarnos nuestro compromiso en la restauración y en la edificación de la iglesia que Cristo ha venido también a edificar. Nehemías es el siervo que recibió todo lo necesario para realizar esta obra. Y así como la Jerusalén terrenal nos señala a la iglesia, Nehemías nos está señalando hacia el Señor Jesús, que fue puesto como cabeza, sustentador, coordinador de esta obra. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que vamos a ver cómo Nehemías animó, exhortó, conminó al pueblo que había regresado, el que Dios había traído, para que se involucrara seriamente en la reconstrucción. Vaya al capítulo 2, por favor, de Nehemías, y mire conmigo el versículo 17. Nehemías les dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vengan, dice Nehemías, edifiquemos Jerusalén. Notemos de primera mano, hermano y amigo, que Nehemías está convocando a todo el pueblo para que se involucre en esta gran obra de edificación. ¿Sí lo notó? Él hizo ver cómo todo el pueblo tenía parte en ese plan de edificación. Asimismo, el Señor Jesús nos ha dado participación, nos ha asignado un rol en esta obra. Hermano, es hora de despertar, es hora de notar cuán grande es nuestro privilegio. Dios nos hace partícipes de su plan en Cristo. Dios nos hace partícipes de cooperar con su reino y su establecimiento aquí en esta tierra, mediante la edificación de la iglesia. Ese es nuestro gran privilegio. La responsabilidad suya, hermano, y de todo el que se confiese cristiano, es bautizarse, unirse formalmente a la iglesia mediante una membresía y poner manos a la obra del Señor. Piense usted bien, todo lo que involucra el llamado de Cristo a nuestra alma. En consecuencia, por lo menos usted que está aquí en este lugar, a quien el Señor ha traído esta mañana a este salón, y todo el que escuche este mensaje ya no tiene disculpa, ya no tiene excusa por ignorancia, ya no puede decir: yo no sabía que involucraba ser cristiano. Ya no puede decir: yo no sabía que involucraba ser miembro de la iglesia del Señor en su expresión local. Yo no sabía cuál era mi rol como creyente. Ya no puede decir: yo no sabía que Dios me tenía
en cuenta para involucrarme en su plan como parte del pueblo de Dios. Hermanos, es hora entonces de considerar lo que Nehemías capítulo 3 quiere enseñarnos. Y lo que el Señor nos enseña aquí en primera instancia, en este punto, es que nuestra obra consiste en levantar puertas y edificar muros. Sí, hermanos, si usted quiere, anótelo. Nuestra obra consiste en levantar puertas y edificar muros. Quizás cuando usted y yo leíamos junto al hermano Oscar el texto, usted se dio cuenta que esto repetía y repetía y repetía, y como que usted se cansaba y se cansaba de siempre lo mismo, y Oscar seguía repita y repita. ¿Sí se dio cuenta de eso? Bueno, no es difícil entonces, hermanos, entender el mensaje que Dios quiere darnos. En este texto, en este capítulo 3, si usted mira con cuidado, hay ciertas frases que se repiten en las cuales debemos prestar atención. Si Dios las repite, ¿sabe por qué? No es para cansar nuestra mente, es porque son muy importantes para Él y en consecuencia para nosotros. Así que demos un vistazo a ciertas frases. Versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Versículo 3. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseah. Versículo 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Versículo 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab. Versículo 15. Salum, hijo de Coljosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó. La puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas. Y así sucesivamente. Hay una frase, insisto, que se repite continuamente. Hay 10 puertas en este capítulo 3. Así que usted va a encontrar 10 veces que dice fulano restauró la puerta tal, fulano enmaderó la puerta tal, y así sucesivamente. Pero no solamente puertas, también muros. Versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías. Versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel. Versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías. Versículo 10. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf. Así que, hermanos, amigos, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la obra a la cual convocó Nehemías en esa ocasión al pueblo? La obra era clara: levantar puertas y edificar muros. Levantar puertas y edificar muros. ¿Por qué? Porque por causa del pecado solo habían quedado ruinas.
exilio. Ahora Dios trae en su gracia un pueblo escogido. Ahora lo quiere instalar allí, en la tierra que Él ha elegido para expresar su presencia, tener comunión con su pueblo. Ahora es necesario entonces edificar los muros. Ahora es necesario consolidar y levantar puertas. Esa es la tarea a la que estamos llamados, queridos hermanos. Nuestra obra consiste en levantar puertas y edificar muros. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y eso qué? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? Bueno, en las Escrituras los muros son sinónimo de seguridad, protección, aislamiento, separación. Las puertas cumplen una función, por supuesto: entrar, salir, también dar seguridad. Así que, hermano, Dios quiere que su iglesia tenga muros bien fortificados, que le den seguridad, que lo aíslen cada vez más del mundo. La iglesia debe cada vez conformarse más a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras. La iglesia debe estar edificándose más conforme a las instrucciones que Dios ha dado, y alejarse cada vez más y separarse cada vez más del mundo. Así que usted y yo estamos llamados a llevar vidas santas. Dios en Cristo ha querido establecer un pueblo celoso de buenas obras. Así que tanto individualmente como corporativamente, como iglesia local, Pan de Vida, debemos crecer en santidad. La iglesia debe levantar cada vez muros más sólidos, debe conformarse más al carácter de Cristo, debe crecer más en las verdades y los principios del reino de Dios. Usted y yo somos responsables, cada uno de nosotros, en la medida en que nos aplicamos más a sujetarnos y someternos a la obediencia a Dios, vamos levantando el muro cada vez más alto. Jerusalén estaba totalmente desprovista de seguridad, de aislamiento. Los impíos entraban y salían de Jerusalén como querían, porque la ciudad estaba sin muros, estaba desprotegida, y el pueblo no podía rendir el culto que Dios anhelaba, que Dios quería, que Dios había establecido. Mire el capítulo 4 ahí en su libro de Nehemías, versículo 2. Los enemigos de esta construcción lo que decían: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué era lo que pretendía el enemigo? El enemigo pretendía que el pueblo estuviera así, en ruinas. ¿Para qué? Para que así entonces los enemigos pudieran entrar y salir de Jerusalén cuando querían, y que el pueblo de Dios no se consagrara a Él como debía. Eso es lo que ocurre también en la iglesia. Usted y yo estamos edificando una iglesia para que sea morada de Dios en el Espíritu, dice Efesios capítulo 2. Así que usted y yo tenemos esa gran tarea de edificar muros y también consolidar las puertas. La puerta cumple dos propósitos: sirve para entrar y sirve para salir. Y no es casualidad que en la construcción de estas puertas notamos que la primera se inicia en un lugar y la última parte del muro que se levanta termina también en el mismo lugar. Mírenlo conmigo, por favor, capítulo 3.
versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, junto con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta ¿de qué? De las ovejas. Vamos al versículo 31. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, entre la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta ¿de qué? De las ovejas. Así que, hermano, la cosa es la siguiente. ¿Sabe dónde inicia el trabajo? En la puerta de las ovejas, ¿sí lo notó? Y empieza ahí, se restaura la puerta, se empiezan a levantar muros, otra puerta, muros, otra puerta, da la vuelta, encierra toda la ciudad, muros, puerta, muros, hasta la puerta de las ovejas nuevamente. No es casualidad, hermanos, que la obra empiece y termine en la puerta de las ovejas. El Nuevo Testamento nos dice que la puerta de las ovejas es Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas, dice en el Evangelio de Juan. Vaya por favor al Evangelio. No pierda la página de Nehemías capítulo 3. Y vamos a Juan capítulo 10. Y mire conmigo. Versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta ¿de dónde? De las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, amigo, aquí hay algo bien importante. La obra empieza en Cristo y termina en Cristo. La obra empieza en Cristo porque Él es la puerta de las ovejas. Porque todo aquel que es llamado al arrepentimiento y fe en Jesucristo y se arrepiente y cree y se bautiza y se hace miembro de su iglesia, ese es el que va a entrar a Jerusalén. Ese es el que va a participar en el plan de Dios de edificar Jerusalén, de edificar la iglesia. Así que, amigo, amiga, joven, jovencita, usted que aún no ha creído, pero que quizás ha oído muchas veces el Evangelio, yo quiero decirle nuevamente: Jesús es la puerta. Usted no va a participar del reino de Dios si no entra por esa puerta. Usted no va a participar de la iglesia de Cristo y de sus beneficios si no entra por esa puerta. Arrepiéntase, crea. Jesús es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas. Él murió en la cruz porque Él murió en lugar nuestro, en lugar de todo pecador que en arrepentimiento y fe le abraza y cree en Él. Y después de entrar por Cristo, ahora empezamos a formar parte de su reino. Ahora empezamos a formar parte de la iglesia de Dios. Ahora empezamos a formar parte del linaje escogido, del real sacerdocio. Pero primero debemos entrar por la puerta que es Cristo. Y de ahí en adelante seguir entonces con el propósito que Dios tiene. Y la iglesia debe mantener esa puerta bien restaurada y levantada. Hermano, hermana, los miembros de la iglesia de Cristo deben ser los que verdaderamente, con un genuino arrepentimiento y fe, abracen a Cristo y estén dispuestos a seguirle y hacer su voluntad. La iglesia tiene que tener puertas sólidas, así como las que se levantaron en este capítulo 3 de Nehemías.
los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo deben ser creyentes verdaderamente comprometidos con Cristo y con su reino. Verdaderamente hombres y mujeres que se esfuerzan en la gracia de Dios por mortificar su pecado y hacer la voluntad de Dios. Las iglesias no pueden estar conformadas por hombres y mujeres que simplemente han hecho una oración de fe y ya por eso son cristianos. No, Señor. Por eso Jerusalén debía de ser restaurada. Se debían de levantar las puertas, asegurarlas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque Cristo es el que tiene las llaves del reino, dice Apocalipsis, y Él entregó esas llaves a la iglesia, para que la iglesia abra o cierre la puerta. La iglesia abre la puerta cuando predica el Evangelio, y los que auténticamente creen en Cristo entran a formar parte de la membresía de la iglesia. Pero los que no, ¿qué debe hacer la iglesia? Cierra la puerta. Por eso hay una membresía en la iglesia local y por eso hay unos que no son miembros de la iglesia. Usted puede estar aquí como asistente, gloria a Dios por eso, nos alegramos porque esté aquí expuesto a los medios de gracia, pero eso no lo hace a usted miembro de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los que entran por la puerta de las ovejas y la iglesia tiene las llaves para abrir o para cerrar. Así que si el Señor por su gracia le ha llamado a la fe y al arrepentimiento, su responsabilidad es bautizarse y hacerse miembro de esta iglesia local conforme a lo que Él dice. Y esta iglesia local conformada abrirá o cerrará la puerta a quienes verdaderamente sean miembros de la familia de Dios mediante la fe y el arrepentimiento genuinos. ¿Me comunico, hermanos? Y eso me lleva a mi segundo punto principal, y es mi disposición para la obra del Señor. El relato de este capítulo 3 nos presenta de manera muy gráfica diferentes aspectos a considerar, los cuales nos ilustran muy bien acerca de las demandas de la obra que Dios ha querido encomendarnos a los miembros de su iglesia. Y todo apunta, hermano, hermana, amigo, présteme atención, todo apunta a que usted y yo cada día debemos salir más y más de nuestra zona de confort. ¿A quién no le gusta ser un cristiano light? Que cumple lo mínimo, que hace lo mínimo, que se compromete lo mínimo. Pero ese no es el llamado que el Señor nos hace. Todo apunta a que debemos salir de esa zona de confort y disponernos a negarnos, a sacrificarnos a nosotros mismos, como dice Romanos capítulo 12, ser sacrificios vivos, agradables a Dios. Este capítulo enlista a aquellos que trabajaron en la obra de construir los muros y levantar puertas, y cómo se esforzaron y cómo trabajaron. Quedaron registrados sus nombres. Usted quizás se canse leyendo el capítulo 3 de Nehemías, pero usted va a notar que Dios cuidadosamente escribió el nombre de cada uno, de cada familia, de los que fielmente participaron en la edificación de Jerusalén. Y si analizamos cuidadosamente quiénes fueron esos que participaron fielmente, vamos a notar aquí en primer lugar que todos los que estamos lejos somos llamados a edificar. Fíjese en el hecho
de que algunos que vinieron a ayudar en la construcción no vivían dentro de la ciudad de Jerusalén. Leemos, por ejemplo, de los varones de Jericó en el versículo 2. Dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó. Si usted mira en un mapa, Jericó está lejos. Y bueno, ¿y por qué estos vinieron desde Jericó a ayudar en la edificación de Jerusalén? ¿Por qué? Bueno, porque ellos hacían parte del pueblo escogido de Dios. Y se fueron hasta allá. En un sentido, a ellos no les afectaba mucho si los muros y las puertas de Jerusalén eran reedificadas o no, en un sentido. Pero ellos llegaron a ayudar de todos modos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jerusalén era la ciudad de Dios, era el lugar donde Dios había puesto su nombre, era el lugar más importante, era el lugar donde Dios quería manifestar su presencia y morar en medio de su pueblo para mantener comunión con ellos continuamente. Así que ellos se comprometieron, no importaba que estuvieran lejos. Leemos también de los tecoitas, versículo 5. Mírelo conmigo. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Esos tecoitas también vivían lejos y fuera de Jerusalén. Y así sucesivamente. Podemos advertir que habían hombres que vivían incluso bajo el dominio del gobernador que estaba al otro lado del río, como sigue diciendo ahí ese pasaje. Así que usted y yo podemos fácilmente inferir que todos estamos llamados a edificar y no tenemos disculpa. Pastor, es que yo vivo lejos y a mí me queda tan difícil participar en el día del Señor de todas las actividades de la iglesia. Usted debe considerar, pastor, que esto, que lo otro. Pero hermano, hermana, estar lejos o tener ciertas circunstancias que nos alejan de la obra en la iglesia no es excusa. ¿Sería inconveniente estar lejos? Claro que sí. Pero ¿eso qué implicaba? Una mayor disposición, un mayor esfuerzo. Así que hermanos, estamos llamados a hacer un esfuerzo adicional, a caminar una milla más. Yo los invito, hermanos, a que usted por favor revise su agenda. A veces usted y yo tenemos en la agenda muchas cosas que nos impiden realmente estar comprometidos en la edificación de la iglesia. Así que por favor, no demos excusas que no son legítimas. Sí, usted tiene que cuidar su familia, usted tiene que cumplir con diferentes responsabilidades, pero aquí también nuestro pasaje nos dice que todos los que tenemos obligaciones estamos en la responsabilidad como miembros de la iglesia de trabajar en la edificación. Leemos de gobernantes de Bet-Kejarén, de Mizpa, de Bet-Sur, de Keila. Todos esos hombres estaban también lejos de Jerusalén, pero no solamente estaban lejos, tenían responsabilidades importantes, tenían muchos trabajos que les demandaban tiempo, que les demandaban toda su atención, pero ellos no descuidaron la obra, ellos fueron hasta Jerusalén para edificar, se comprometieron en la obra. Así que hermano, no hay excusa. Habían personas que se dedicaban a diferentes oficios. Note por favor en el versículo 1, dice entonces se levantó el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. Versículo 8, mírelo ahí en el mismo capítulo por favor. Junto a ellos restauró Uziel, hijos de Urbaía, de Jarjaía y de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Los plateros, los perfumeros, los panaderos, etcétera, etcétera. Todos estamos llamados a trabajar en la edificación de la iglesia. Hermano, hermana, usted no puede decir, no, es que yo ¿en qué puedo servir? ¿Yo para qué sirvo si mi profesión es esta? Yo pastor, ni siquiera sé
sé hablar en público. No, es que no se trata de eso. Hay muchas cosas por hacer para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el punto es que usted y yo nos dispongamos. No importa que estemos lejos, no importa que tengamos grandes responsabilidades como los gobernadores que están aquí registrados, no importa que tengamos diferentes ocupaciones, panaderos, perfumistas, plateros, etcétera. Nuestros diversos talentos y habilidades no nos impiden servir en la obra de la construcción, de la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, todo se trata de estar dispuestos. Y eso me lleva a mi tercer y último punto: mi cooperación decidida en la obra del Señor. Hermanos, hay muchas lecciones que nos deja este capítulo 3 y debemos aprovecharlo lo mejor posible. El tiempo no nos alcanzaría hoy para mirar todos los detalles, pero por lo menos quiero que con este vistazo que estamos viendo ya nos hagamos una idea de cuántas lecciones podemos sacar de este capítulo 3, que parece de primera mano algo complejo, ¿cierto? Algo estéril este capítulo 3, cuando empezó Oscar a leer y leer y leer, como que siempre nos decía lo mismo, pero hay muchas cosas que mirando con cuidado ya hemos descubierto y que son de gran importancia para nuestra alma y para nuestro rol como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, la obra del Señor requiere compromiso, requiere disposición, requiere conocimiento, sacrificio. Pero hay otros aspectos a la hora de poner manos a la obra, y es saber cómo cooperar en la construcción de la iglesia, en la edificación de la iglesia del Señor. Y lo primero que quiero compartir aquí es: aportemos nuestra mano de obra. Aportemos nuestra mano de obra. Algo tenemos que hacer, cada uno, para la edificación de la iglesia Pan de Vida. Hermano, aquí no hay espectadores. ¿Usted ve algún espectador aquí en el relato del capítulo 3? Ni uno solo. Todos se esforzaban. Familias completas. Note, versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él, ¿con quién? Con sus hijas. Familias completas, familias creyentes, familias comprometidas con el reino de Dios, con la causa de Cristo, con la edificación de la iglesia. Eso es lo que el Señor nos está llamando, nos pide. Así que todos debemos aportar nuestra mano de obra. Hermano, hermana, usted tiene que entrar en acción. Ponga manos a la obra. No se trata de buenas intenciones. Usted debe saber que eso es lo que el Señor se ha propuesto. Este es el diseño, este es el plan de Dios. Usted debe pasar de la palabra a la obra. Usted debe pasar del dicho al hecho. Mire el capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermano, usted conoce todo lo que Cristo ya ha hecho a favor nuestro para salvarnos del pecado, del enemigo. Usted sabe toda la obra de gracia que Cristo cumplió en la cruz y todos los beneficios espirituales y todas las riquezas de la herencia que nos esperan, que Cristo ganó para nosotros. Tenemos todo el recurso necesario para cooperar en la edificación de la iglesia.
Así que debemos tener este mismo espíritu de los israelitas en aquel entonces, cuando Nehemías les dijo, el Señor está con nosotros. ¿Qué dijeron? Esforcémonos, edifiquemos, y pusieron sus manos a la obra. Y aquí estamos viendo en el capítulo 3 que del dicho pasaron a ¿qué? Al hecho. Que no se quedaron ahí en la emoción. Uy, sí, qué chévere, qué bueno, qué interesante. No, empezaron y se comprometieron. Así que, hermanos, llegó la hora de confrontarnos. Este pueblo estaba muy emocionado con las palabras de Nehemías. Quizás usted, hoy el Señor de manera especial está tocando su corazón. Como los caminantes en el sendero de Emaús, quizás su corazón está ardiendo, latiendo, especialmente recordando, meditando todas estas cosas que estamos viendo a la luz de este capítulo 3 de Nehemías. Hermano, ahora el desafío es actuar. Cada domingo usted escucha la palabra de Dios. Cada domingo usted escucha la doctrina de Cristo. Así que ahora usted debe decir, sí, vamos a edificar, vamos a comprometernos con el cuerpo de Cristo. Lo segundo aquí que quiero remarcar es que debemos sujetarnos al plan y diseño divino. Dios nos dice cómo es que debemos de trabajar en la obra. Hay una metodología para trabajar en la obra. Así que, hermano, yo le digo desde ya, en esta iglesia local no se van a hacer las cosas como usted quiera, o como a usted le guste, o como a usted le parece que funcionen mejor. Usted no va a decir, pastor, es que a mí me parece que para que esto funcione mejor aquí, debemos hacer tal y tal cosa. No, señor. Hay una bitácora, hay un plan, hay un diseño que el Señor nos ha dado en su palabra. Así que tenemos que sujetarnos a ese diseño, a la metodología que Dios da. Nehemías planeó una estrategia y la delegó. Y dijo, bueno, vamos a hacer aquí así. Vamos a levantar primero puertas, luego seguimos con los muros y así sucesivamente. Y primero esto, segundo aquello. Así que hay un plan. Y debemos dejar de lado nuestros intereses, nuestros gustos y seguir el modelo que Dios nos ha trazado. En tercer lugar, debemos de trabajar unidos. Eso hace parte del diseño y el plan del Señor. La obra no se hace ni por un solo grupo de hermanos que siempre le mete el hombro a la iglesia, ni tampoco se hace con un solo hermano o hermana que es muy activo, que es muy dispuesto. No, se hace corporativamente, articulados todos, es decir, trabajando unidos. Es notable ver aquí cómo todo el pueblo participó y cómo el pueblo participó unido, porque todos debemos poner manos a la obra. Dice Efesios capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios nos está edificando a todos para trabajar en la obra, y debemos trabajar todos. Como dije hace un rato, no hay espectadores en este trabajo. Y por último aquí, veamos que todos trabajaban en unidad y armonía. Note el versículo 4, por favor. Dice, junto a ellos restauró Meremot. Versículo 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Versículo 7, junto a ellos restauró Melatías. Versículo 8, junto a ellos restauró Uziel, y así sucesivamente. Yo quiero que usted remarque el término junto a. Junto a. Eso nos está señalando un trabajo en unidad, en armonía. Sigue diciendo Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que nos está mostrando este capítulo 3. Así que hermano, hermana, dejemos los individualismos. Ah, pastor, es que, ¿sabe qué? Yo le colaboro, pero déjeme solo. Déjeme sola. Yo trabajar junto a fulanita. Ay, hermano, usted sabe que esa hermanita es tan difícil, no sé qué, si sé cuándo. A veces me mira, a veces no me mira, me saluda. Perdóneme, de malas. Junto a. ¿Sí lo notó? La obra no se hace de manera individual. Cada uno por su lado. No, en unidad, en colaboración, en esfuerzo. Así que no es por preferencia, no es por gusto. Por eso la puerta se levantó y la iglesia sabe quiénes son sus miembros y quién es su familia. Así que debemos tener confianza con nuestra familia. Y podemos trabajar junto a ellos en unidad, en coordinación. Cooperemos, hermanos, con la obra del Señor. Ese es el título que le hemos dado a esta meditación. Y aquí mi punto es concluyente. Pongamos manos a la obra. Así que, hermanos, si usted cree en Dios y en su palabra infalible, sea consecuente en creer en la soberana providencia de Dios. No es casualidad que estemos hoy hablando aquí en la iglesia Pan de Vida de este tema. No es casualidad que Dios haya querido darnos este mensaje esta mañana. El Señor se ha propuesto edificar su iglesia. Su voluntad es que trabajemos en su obra donde Él nos ponga. Usted sabrá si quiere seguir el plan de Dios, si quiere ser obediente, si quiere ser fiel. Este es un llamado y una exhortación para usted, hermano, para usted, hermana. Pero si usted no quiere, si usted quiere ser indiferente, si usted no presta oído, allá usted con el Señor. La responsabilidad es suya delante de Él. Aquí en este texto hubo un grupito también de hombres y mujeres rebeldes. Versículo 5. E inmediato a ello restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra ¿de quién? ¿De Nehemías? De su Señor. En toda iglesia va a haber falsos hermanos. Eso dice la Escritura. Y Nehemías no se desgastó con ellos, ¿sabe? Usted ve que solo se registra ahí y estos fulanos no quisieron trabajar. Y no dice, y entonces Nehemías cogió y los visitó en la casa y los paladió, y Nehemías les llevó un panecito y los invitó a tomar café y los exaltó, los dejó allá. Hermano, hermana, es la obra del Señor. No es la obra de la institución Pan de Vida, es la obra del Señor. Así que es responsabilidad suya si quiere o no quiere hacer. Pero a partir de hoy usted es responsable de esta verdad que Dios ha querido traerle. Algunos no quieren involucrarse porque son falsos hermanos. Puede ser por orgullo, por pereza, por amargura, por lo que sea. Lo importante es que la obra no se detuvo por ellos. La obra se hizo ¿con quiénes? Con los que quisieron trabajar. Y los que quisieron trabajar, ¿sabe qué?
el Señor, permítame decirlo en estas palabras, se tomó el trabajo de escribir uno a uno el nombre de ellos. Así que usted verá, hermanos, si quiere estar dentro de la lista o ser borrado de la lista o no estar en la lista. ¿Me estoy comunicando? Lo bueno es que Cristo, nuestro Señor, no nos da un ejemplo de no participar y someternos a la voluntad de nuestro Padre. Cristo nos dio un ejemplo increíble cuando se humilló completamente para morir en la cruz. El Señor dijo: he acabado la obra que tú me diste. El Señor nos ha entregado una obra, hermanos, la edificación de su iglesia. Y aquí donde Dios lo ha puesto a usted, usted está llamado a edificar la iglesia. Así que no estorbe, construya. Críticas, chismes, desánimo, eso no aporta. En la obra del Señor hay tres clases de personas. Hay construccionistas, obstruccionistas y destruccionistas. ¿Usted a cuál quiere pertenecer? ¿A cuál de esos grupos? Y permítame una aplicación final. Un día daremos cuenta, dice la Escritura, que nuestra obra será probada y lo que hayamos edificado será pasado por fuego. ¿Se consumirá o se sostendrá en pie? Y recuerde siempre, el Señor sabe muy bien quiénes trabajan en su obra. Sus nombres están escritos, quedaron registrados. Pero también Él registró el nombre de los que no quisieron trabajar en su obra. Vuelvo a decirles, ¿quiere usted que su nombre aparezca en cuál lista? ¿En la lista de los que no quisieron? ¿O en las que de los fieles siervos que trabajaron en edificar Jerusalén? Recuerde que Jerusalén es el centro de interés de Dios. Y que Jerusalén terrenal, esta del capítulo 3 de Nehemías, nos está enseñando acerca de la Jerusalén celestial, la que está por venir, pero que es la iglesia que ahora el Señor Jesús está edificando aquí en esta tierra. Y debe ser lo más importante también para todos los que hemos creído en Cristo y seguimos al Señor. Dice el Salmo 137, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría y de mi alma. Creo que son palabras solemnes. Se las repito. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Salmo 137, 6. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, multiplicarla y que dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Oremos al Señor dando gracias a Él. Padre,